Yo soy médico, especialista en el área de toxicología. Soy profesor de la Universidad de Chile y además de la Universidad Mayor. Llevo 30 años trabajando en el área de toxicología, específicamente en el área de toxicología clínica y en el área forense y en análisis de riesgo. Faltan estudios, falta mucha información, no hay estudios que validen los beneficios ni que validen tampoco las dosis a las cuales esto es. Puedes pasarte 10 años tranquilamente estudiando solamente una molécula para llegar a establecer nivel de efecto bueno, nivel de efecto malo. Llevamos más de una década investigando sobre la farmacología de la ayahuasca en humanos. ¿Quién hace los estudios? Tiene que ser alguien que diga, bueno, yo como científico voy a investigar. Decidimos empezar a estudiar lo que sería la seguridad de la ayahuasca, ver si era factible administrarlo en condiciones de laboratorio sin que esto supusiera un riesgo elevado para la salud de los participantes. Y dentro de los efectos esperados, obviamente, vas a tener en primer lugar la arritmia cardíaca, y que por sí sola la arritmia cardíaca te puede llevar a un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? A nivel de la frecuencia cardíaca no observamos cambios prácticamente. Por tanto, pudimos concluir que él, aunque tiene unos efectos de elevación de presión arterial, estos son muy moderados y por tanto no constituían un riesgo importante para los voluntarios, y a partir de ahí pues decidimos continuar con otros estudios donde ya participará un número mayor de personas. Si afecta a las neuronas GABA, si no las afecta, si afecta a otro tipo de neurona, si afecta a los niveles de serotonina, no se sabe. No se han hecho los estudios. La administración de ayahuasca produce unas modificaciones en la actividad de las neuronas piramidales que empiezan a activarse. Su acción basal se ve aumentada y esto se traduce en dos cambios que podemos observar. En primer lugar, aumenta la actividad en una banda de frecuencias del electroencefalograma, y también mediante técnicas de neuroimagen podemos ver que hay unos aumentos de flujo sanguíneo en unas áreas muy específicas. No tenemos información, no hay SPECT cerebral antes ni SPECT cerebral después, no hay pruebas hepáticas antes y pruebas hepáticas después, no hay nada. Al inicio del estudio, al final y después tras cada una de las sesiones experimentales, hicimos una serie de análisis de sangre donde evaluamos diferentes parámetros como enzimas hepáticos. Hicimos también recuentos de las células de la sangre, lo que se conoce con el nombre pues, de estudios hematológicos, y lo que vimos fue que la ayahuasca pues, no modificaba para nada estos parámetros y que se encontraban pues, dentro de los rangos normales, incluso unas horas después de finalizados los efectos de la ayahuasca en la misma sesión experimental. No hay estudios como tales. Y si no hay estudios, no tenemos nada. Dos personas de Barcelona, del Hospital Sant Pau, que ahí dicen que han hecho estudios durante 10 años con la ayahuasca dentro de un contexto clínico. No sé si han mirado el estudio que ellos han hecho y qué es su opinión sobre la forma que ellos hacen su estudio ahí en Sant Pau. No, desconozco, y ahí lo único que habría que hacer es que fomentar que ellos publicaran revistas científicas y que se sometieran al rigor científico, que abrieran la información y que esa información fuera auditada de tal modo de poderla conocer. Experimentar con seres humanos no está validado en ninguna parte del mundo. No pasa los códigos de ética, ¿ya? Y transgrede profundamente los códigos de Nuremberg y todos los demás. Podría entrar en el mismo estado de trance con una muy buena música clásica, sin necesidad de entrar a consumir otras sustancias, ¿ya? Porque es como se produce la sensación de placer, y la sensación de placer con la sensación de elación y bienestar, y esa sensación así de que quedas como traspuesto. Pero eso lo puedes lograr con una muy buena relajación de otro tipo, sin necesidad de tomar este tipo de sustancias. Ese es un efecto placebo.
ese nivel de ignorancia, de alguna manera, es el que está actuando contra nosotros.